es que veo que dicen que es una dictadura, pero yo veo a la gente muy libre. Leonardo Parra. Leonardo Parra. Dice, ahora, hermano, otro par de preguntas. Si no te es molesto. Fue muy estricta la cuarentena del COVID en Guinea Ecuatorial. Seriamente. Me doy cuenta que África en promedio tiene más tasas de vacunación del COVID baja respecto al resto del mundo, cosa que tal vez otra gente vea como negativo, pero yo lo veo como algo positivo. Yo desconfío mucho de las farmacéuticas y los gobiernos en general. Esa era su primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿crees que la gente ahí es escéptica hacia las multinacionales farmacéuticas o a qué se deben las bajas tasas de vacunación? Wow. Si no es mucho, puedes hablar de la situación política, si no es problema. Ahora, es que veo que dicen que es una dictadura, pero yo veo a la gente muy libre. Veo la vida normal ahí. Un abrazo desde Colombia. A ver, ¿quieres responder la primera pregunta sobre el COVID? Saludos de Colombia. Saludos a Leonardo Parra desde Colombia. Ok, ¿quieres responder la primera pregunta? Ahora la primera pregunta también. La primera pregunta decía sí, ¿por qué crees que aquí en Guinea desconfiamos mucho de lo que es el gobierno, de las multinacionales, de las vacunas y todo eso? En verdad nos da igual, somos gente bastante libre, o sea que venir y hacer lo que tenéis que hacer, luego iros. No, mira, yo siendo totalmente sincero, broma. Vale, yo siendo totalmente sincero, yo creo que últimamente sí que mucha gente se ha dejado llevar por las redes sociales. Hubo una época, creo que era a principio de COVID, ¿no? Donde la gente hablaba sobre que hay una vacuna que está matando a la gente. Yo creo que por lo general aquí había muchas campañas de vacunación y que la gente se vacunaba Eso sí, sin ahora ningún problema. Ahora sí que nos hemos vuelto muy escépticos. Yo creo que últimamente, porque ha habido muchos bulos en internet. Y es por el caso de, bueno, también por el COVID, también por el COVID. Porque había gente que publicaba videos sobre que, yo creo que hubo una época en donde había mucha gente publicando cosas sobre que nos vacunéis y cosas. Y recetas caseras raras. Sí, recetas caseras raras que si toma este jugo de limón te va a curar el COVID y cosas así. Por eso mucha gente, yo creo que el índice de confianza hacia las vacunas, yo podría decir que ha bajado muchísimo. Ha bajado bastante. Sí, porque, tío, era que vienen en un barrio a vacunar a la gente y nadie se queja, ¿no? Nadie se quejaba. Nadie se quejaba. O sea, veías a las madres ahí en sí, fila en fila con sus hijos. y todo con sus hijos tranquilamente, sin ningún problema. Pero últimamente, desde todo eso, la gente se ha vuelto más escéptica. Desde lo que no se puede pronunciar. El COVID-19. El COVID fue muy estricto. El COVID no fue, Diman, cada la verdad es que persona el salía. COVID no fue tan estricto. Aquí, bueno, a ver, a principio sí, tú sabes que todo a principio es como pam, 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 pam. Luego, es que los guineanos somos un poquito cabezudos cuando nos da la gana, entonces. Y muy aparte de que seamos cabezudos, aquí en Guinea no puedes implementar las mismas restricciones que implementarías en Europa. En Europa. Ajá. Por ejemplo, yo estuve en COVID 6 meses en un dormitorio. Sí. ¿Aquí? No, en China. Yo estuve en COVID 6 meses que, o sea, llamo para que me traigan comida, me lo dejan en la puerta, la persona se va 30 minutos después, ahí lo voy a recoger en la puerta. Yo. Este sistema no se puede implementar aquí claramente. Por eso ¿Qué quieres? ¿Que nos muramos de hambre? Ahí está, ¿lo veis? Ahí está. La segunda pregunta es de Joaquín Fernández y dice: por favor, necesito un vídeo donde le preguntas a la gente de Guinea Ecuatorial sobre los países africanos. ¿Cuál es su país africano favorito? ¿Qué piensan de Gabón y Camerún? A ver, como dije ya previamente, Gabón es nuestro primo lejano al que es nuestro bestie. No. Nuestro país. Camerún sí que es nuestro bestie, perdón. Gabón es nuestro primo lejano con el que siempre tenemos bad blood, pero al mismo tiempo nos queremos. O sea, ¿entendéis la mala sangre y al mismo tiempo la buena sangre, pero que tampoco termina de caerte bien? ¿Y Camerún? Joder, Camerún es nuestro bestie, that's for life. Oh, we do partnership, así, true. Pero siendo totalmente sinceros, mi país africano favorito es Nigeria. Ah, ya somos dos. Es país? Nigeria. Bueno, son dos, Nigeria y Johannesburgo. Johannesburgo no es un Sudáfrica. país. Vale, Sudáfrica, ¿no? Sí. Pero yo personalmente Nigeria, o sea, Nigeria, la cultura... ¿Cuál es tu país favorito? Bueno, ya digo país, ¿cuál es tu ¿cómo se llama la capital? Tu capital favorita, porque tiene dos capitales. Mi capital favorita es Malabo. Da igual. Mi capital favorita de mi país favorito, porque también tiene dos capitales. Dos. Guinea también tiene dos capitales. Da igual, chico. Estamos hablando de Nigeria. Vale, sigue hablando. Es Lagos. En fin. No, pero me encanta Nigeria, la verdad es que me encanta. Es la cultura, la comida. Nigeria es, o sea, cuando piensas en África, no pienses en Marruecos. Pero es que piensa Nigeria no tiene luz. ¿Qué pasa? Voy a cortar esta parte. Nigeria no tiene luz 24
24 horas sobre 24, pero tú tienes luz aquí 24 horas sobre 24. Hombre, somos entre tercer y quinto país exportador de petróleo de África. No puedes comparar con esto. No quieres comparar con esto. Nosotros somos Guinea Petrol, ¿sabes lo que es ¿De esto? parte de quién si nos queda? En fin, seguimos. David Byrne. ¿Qué impacto tiene el francés? ¿Qué? ¿Qué impacto tiene el francés? ¿Qué impacto tiene el francés y el portugués en la vida diaria de los guineanos? A ver. Yo creo que solo para hacer negocios en general. Es cierto que Guinea es parte de los países que forman parte de la CPLP, pero siendo totalmente sinceros, ¿Honestos? honestamente, yo no conozco a ningún guineano que hable portugués. Pero No que no haya. A ver, sí que hay. A ver, la razón por la que se ha implementado ¿cómo se llama? El portugués es simplemente porque hay una etnia que su lengua, sí. Es verdad. Su lengua tradicional tiene mucha raíz del portugués. Influencia del portugués. Influencia del portugués. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Los portugueses, no sé qué es lo que se pararon a hacer en mitad de la colonia. O sea, pasaron por ahí y dejaron bastante influencia. Y de hecho en Fadambo creo que, no sé si es cierto, que una nobonés me lo confirme, por favor, o así me lo confirme, si es que el Fadambo tiene tanta influencia del portugués. Pero yo creo que es por eso es por la época colonial. ¿Y el francés? Con respecto al francés es más bien, se adoptó por razones de supervivencia. O sea, que no es... Somos los únicos que hablan español aquí. Porque somos ¿Qué el queréis que único hagamos? país, tenemos que sobrevivir. Así que tenemos que hablar todos los idiomas. Un guineano, como dijo alguien en un video, un guineano tiene que saber todos los idiomas. Cuatro guineanos tienen que saber hablar todas las lenguas. Yes. Pero no, lo que sí que me gusta de los guineanos es que no nos da miedo a aprender otras lenguas, ¿sabes? Entonces, cierto. Por ejemplo, ahorita mismo te puedes encontrar a un niño en la calle que te habla como 4 lenguas y para nosotros eso es muy normal. Muy normal. Es normal. Sí, muy normal. No solamente porque tenemos que sobrevivir, sino más bien porque ya es costumbre. Otra pregunta de Leonardo Perra y dice: ¿sabes qué tan difícil sea tener un permiso de residencia en Guinea Ecuatorial? A mí me encantaría vivir unos años ahí. ¿Crees que es difícil? Si te soy sincera, no lo sé, no te puedo aconsejar. Eso tendrás que, no sé... Bueno, ya buscaré algún experto para que nos responda preguntas de inmigración próximamente. Yo tampoco puedo responder a esta pregunta con mucha certeza, pero por lo general es básicamente como cuando un guineano se quiere ir a España, el mismo procedimiento. Exacto, las mismas trabas, todo es exactamente igual. ¿No? Porque a veces aquí tú te matas buscando visado para España. O sea, yo no lo entiendo, en serio, yo no lo entiendo. No te van a decir que el billete te cueste ni nada, te ponen un montón de trabas. Pero lo que sí es que la residencia no tarda en salirte, en plan haces el papeleo y luego ya tal vez puedes esperar 1 mes o 2 tal vez, pero más de eso no llega. Si llega más de eso es porque tendrás algún problema en la documentación, pero es eso. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Pablo Gallo y dice: hola, antes que nada soy argentino. Hola desde Argentina, un saludo muy grande. Guinea formaba parte del Imperio Español, eso sí, más puntualmente del Virreinato del Río de la Plata, sí, eso también lo sabemos. Dice: digamos que por así de decirlo era gobernado desde Buenos Aires, sí, es cierto. Actual Argentina, sí, lamentablemente los mal llamados o las mal llamadas independencias americanas rompieron la unidad del imperio y nos convirtieron en un montón de repúblicas bananeras. Saludos desde Argentina. Un saludo muy grande, Pablo, un saludo muy grande.